Hace años, más que nada en los años 40, fueron años bastante turbios para la humanidad. Pues literalmente el mundo estaba dando el segundo conflicto entre potencias, todo por culpa de este señor con bigote chistoso. Es increíble que hoy en día aún haya gente que defiende su ideología, como que les hizo falta una clase de historia. Esto de la Segunda Guerra Mundial, no solo llevó a que las potencias se dieran como cajón que no cierra, sino también que la economía se desplomara, los suministros y la salud escaseaban. Y a eso también sumemos que en esos años, también pasaron cosas las cuales les relataré en este video. Así es, los experimentos más crueles hechos en humanos. Sí, ya sé, que antes y después de la Segunda Guerra Mundial habían experimentos que también eran bastante turbios, y de hecho hay más de uno de estos experimentos en este video, pero de los cuales tenemos más registros, son de esta época, así que, disfruten el video. En el año 1934, Robert Cornish fue conocido en su época por sus experimentos con perros, pues pudo traer a la vida 2 de ellos, los cuales estaban clínicamente muertos. Al ver que sus experimentos en animales funcionaron, él quería dar el siguiente paso y resucitar personas. Él ya había tenido experiencia con esto. Pues él había intentado revivir a gente que había sufrido de ataques al corazón, ahogamiento y electrocución. Su método era el de inyectarles una mezcla de adrenalina con anticoagulantes, pero esto no tuvo éxito, por eso fue que decidió hacer experimentos con animales, y como le funcionó, quería hacer el intento otra vez. Pero aplicando el método que hizo con los perros, que era básicamente ponerlos en una balanza, haciendo que la sangre vuelva a circular, e inyectándoles también sangre nueva. De hecho, un recluso de la prisión estatal de San Quintín se puso en contacto con Robert, ofreciéndole su cuerpo para que experimentara con él, pero las autoridades rechazaron la petición de los dos para dar luz verde al experimento, y el recluso fue ejecutado en la cámara de gas. La razón de que el Estado se negara para realizar este experimento, fue que tenían que liberar al preso, pues técnicamente cumplió con su condena de muerte, y era mejor no arriesgarse. En 1941, sí, en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, los experimentos de la rama aérea nazi fueron muy crueles, porque la mayoría de estos experimentos eran por Joseph Mengele, un tipo tan retorcido que no podría decir todo lo que hizo en este video. Pues en este experimento, se indujo la hipotermia a aproximadamente 300 víctimas, y esto fue para simular las condiciones en las que fueron llevados a cabo en el frente oriental, cuando las fuerzas alemanas estaban mal preparadas para el frío. Las víctimas eran obligadas a permanecer hasta 3 horas en un tanque de agua casi que congelada, y eran también llevados por varias horas desnudos a la intemperie con temperaturas bajo cero. Y además de eso, también calculaban a qué temperatura podían recalentar el cuerpo a los que pudieron sobrevivir, pues también los congelaban por dentro, literalmente les metían una sonda para que el agua fría les entrara, y la mayoría perdía el conocimiento y fallecía. En otro de los experimentos de la rama aérea alemana, también se utilizaron prisioneros de campos de concentración para ayudar a los soldados nazis que debían eyectarse en altitudes elevadas. Estas pruebas fueron en una cámara de baja presión, donde simulaban altitudes hasta de 20 kilómetros, donde se encerraba a los prisioneros para ver la reacción de sus cuerpos y estudiar qué pasaría en una eyección a tal altura. Y de hecho, se rumora que el Dr. Rascher realizó vivisecciones en los cerebros de los que pudieron sobrevivir a la enorme presión de la cámara. Y de los más de 200 prisioneros, 80 murieron durante el experimento, y el resto fue ejecutado. En los años 50, se buscaba fomentar la idea general, de que la homosexualidad, era una enfermedad que se podía curar con el tratamiento adecuado. Desde los años 50 a los 80, muchas personas fueron víctimas de este tétrico experimento, en un intento de hacerlos más comunes, por así decirlo. Y aunque en esos años habían distintos métodos, el tratamiento de la aversión, es posiblemente el más horrendo que ha llegado a existir. Era literalmente un lavado de cerebro, se le obligaba a las víctimas a ver imágenes de carácter homosexual, mientras se les aplicaba descargas eléctricas, y también inyecciones que les hacía tener náuseas, vómitos y convulsiones cuando la persona mostraba estímulos a estas imágenes.
La terapia, de hecho, era bastante popular en la década de los 50 y 60 y algunas personas accedían de manera voluntaria a recibir estas terapias que eran torturas consentidas. Mientras que otras personas eran sometidas al tratamiento a la fuerza. Y además se usaba en instituciones mentales para curar el alcoholismo y el tabaquismo. Un caso bastante conocido fue en el año 1962, el capitán Gerard William fue arrestado por homosexual y sometido a recibir 6 meses de terapia de aversión, pero solo 3 días después de recibir el tratamiento falleció. Los médicos decían que era por causas naturales, pero 30 años después de la muerte del capitán, revelaron que las inyecciones que usaban en las aversiones y que provocaban vómitos intensos fueron lo que lo mató, pues lo inyectaban tan constantemente, que lo llevaron al estado comatoso y finalmente, a su muerte. Y en Sudáfrica, desde el 1971 hasta 1989, este tratamiento era muy utilizado y cuando estas terapias, que eran a la fuerza, comenzaron a fallar, castraban a sus soldados homosexuales, y les hacían cirugías de reasignación de sexo, y sorprendentemente, esta práctica tan agresiva y cruel, fue apoyada por psicólogos, médicos y psiquiatras. A pesar de los horrores que vivieron los soldados africanos, nadie fue culpado por esto, y nadie se hizo responsable por lo sucedido, porque los líderes de este proyecto en África escaparon. Realmente es poco lo que se puede decir de este escuadrón, pues literalmente es uno de los temas más tocados en la historia, pues este grupo de monstruos, hizo lo más vomitivo, y abominable en la historia de la humanidad. Poder narrar solo uno de los crímenes causados por esos experimentos tan asquerosos, es casi que imposible. Al igual que los nazis, ellos también iniciaron un experimento de congelación, pero no para ver las condiciones las cuales se enfrentaban los soldados, sino que ellos lo hacían, solo para ver qué pasaba con el cuerpo en esos climas. Y en eso se puede resumir la mayoría de sus experimentos, en solo ver qué pasa. Como en privar el cuerpo de comida y sangre para ver cuánto tiempo aguanta el ser humano sin esto. Hacían vivisecciones y trasplantes con el sujeto totalmente consciente y sintiendo todo el dolor de cómo le arrancaban un músculo para volvérselo a poner, incluso llegaron a infectar a miles de sus prisioneros con distintos patógenos solo para ver qué pasaba. El mayor de los psicópatas de esta unidad, fue Shiro Ishii, el cual para elegir sus sujetos de prueba no le importaba si eran niños, mujeres embarazadas o ancianos. Le daba tan igual que nombraba a los prisioneros como troncos, y en cuanto morían de inmediato los incineraban. El nivel de insensibilidad era tal, que incluso los guardias de seguridad tenían total libertad para violar a quien quisieran dentro de las instalaciones. E incluso amputaban los órganos vitales, únicamente para ver qué pasaba, pues no tenían ningún afán científico en esos experimentos, que más bien eran torturas. Incluso usaron las pulgas como armas, pues llegaron a infectar varios sectores chinos, con la peste bubónica, no les importaba qué tan útil sería en sus investigaciones, lo único que querían, era ver qué pasaba. Se estima que esta guerra biológica dejó a más de 400.000 muertos, y aunque lo que estoy a punto de decir puede sonar muy mal, pero de no haber sido por la primera bomba nuclear, la cual cayó en Hiroshima, el Escuadrón 731 hubiese lanzado sus armas biológicas en Occidente, lo que pudo ocasionar muchos más muertos. Aún después de la Segunda Guerra Mundial, y ser capturados, ninguno de los responsables de estas atrocidades pagó por sus actos, ni siquiera la cabeza del escuadrón Shiro Ishii. Ninguno de los prisioneros que usaban como conejillos de indias, sobrevivió. Todo lo que te estoy contando, lo confesaron los científicos e investigadores del Escuadrón 731. Y esto es un poco de todo lo que hizo el escuadrón, pues hicieron infinidad de cosas más. Y sin todas esas atrocidades, la medicina moderna, posiblemente estaría muy atrasada sin esos experimentos morbosos. Es increíble los niveles de la maldad humana, de todos modos, me encantaría saber qué opinas tú. Me encantaría leerte en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo.